En los últimos años, la historia de la monarquía española ha parecido más una serie que una institución. Entre los ecos del pasado y los susurros del futuro, dos nombres se enfrentan sin pronunciarse: Juan Carlos I, el rey que lo fue todo, y Leonor de Borbón, la princesa llamada a redimir su apellido. Pero ¿cómo ha llegado España a este punto? ¿Qué queda del legado del rey emérito y qué representa hoy su nieta, la heredera que promete una nueva era? Durante décadas, el nombre de Juan Carlos I fue sinónimo de estabilidad, de transición y de consenso. El monarca que devolvió la democracia a España, el héroe del 23F, el hombre que logró unir un país herido. Pero el paso del tiempo, las revelaciones y las sombras transformaron la narrativa. El rey emérito pasó de ser símbolo a convertirse en dilema, de encarnar el futuro a representar el pasado más incómodo. Las investigaciones sobre su fortuna en el extranjero, sus relaciones extramatrimoniales y su huida a Abu Dhabi marcaron un antes y un después. España, un país que lo había venerado, comenzó a preguntarse si la monarquía podía sobrevivir al escándalo, y en silencio una nueva generación esperaba su turno. Felipe VI ascendió al trono en 2014 con la serenidad de quien sabe que su tarea no sería reinar, sino reconstruir. El hijo prudente del rey caído heredó una institución cuestionada, una prensa implacable y una ciudadanía dividida. Su estrategia fue clara: transparencia, distancia y silencio. El nuevo rey cortó vínculos con su propio padre, renunció a herencias y situó el foco en el futuro. Pero esa frialdad calculada también sembró otra duda: ¿puede una monarquía sobrevivir sin emoción? Y ahí, justo ahí, aparece Leonor. A sus 19 años ha asumido responsabilidades que ni su padre imaginó a su edad. Su paso por el Colegio UWC Atlantic en Gales, su impecable formación en la Academia Militar de Zaragoza y su imagen serena pero firme han transformado su figura en un símbolo inesperado de renovación. Ya no se la percibe como la niña de los discursos aprendidos, sino como una mujer que encarna el peso del futuro con una mezcla de humanidad y disciplina. Cada aparición pública, cada saludo y cada uniforme cuentan una historia, la de una joven consciente de que no solo representa a una familia, sino a una nación entera que la observa en busca de esperanza. Mientras Leonor marcha con paso firme entre desfiles y banderas, Juan Carlos contempla desde la distancia el país que lo vio caer. El contraste es inevitable: el rey de las cacerías frente a la princesa del deber, el monarca del silencio frente a la heredera de la transparencia. Y aunque sus caminos parecen opuestos, ambos están unidos por un mismo hilo: la necesidad de legitimidad. Leonor no solo debe ganarse el cariño del pueblo, debe limpiar la herencia que lleva en la sangre. Y en ese desafío su figura se vuelve fascinante, una mezcla entre herencia y ruptura, entre el peso del apellido y la promesa de un tiempo nuevo. En la sombra, pero siempre en el foco mediático, la reina Letizia ha sido un personaje central en esta transformación. Su origen plebeyo, su carácter firme y su perfeccionismo han redefinido el rol de la consorte. Amada y cuestionada a partes iguales, Letizia ha sabido construir un relato moderno dentro de una institución antigua. Su influencia en la educación de Leonor es visible: disciplina, coherencia y distancia estratégica de la polémica. Mientras el viejo rey se desvanecía entre titulares, Letizia y su hija consolidaban una narrativa de esfuerzo y rigor, una monarquía más civil, más femenina y más consciente de su imagen pública. Cada aparición de Juan Carlos I en España provoca una tormenta política y emocional. El padre y el hijo se observan desde orillas distintas de la historia, uno intentando preservar su legado, el otro proteger la institución. Pero más allá del debate político, hay un drama humano. El rey que un día fue aclamado, hoy se enfrenta a la soledad del exilio dorado. En Abu Dhabi, su figura se ha vuelto casi simbólica, un recordatorio viviente de lo que fue la vieja monarquía, aquella de pactos discretos, cacerías y silencios. Y mientras tanto en Zaragoza, una joven heredera despierta a las 6 de la mañana, se ata las botas y desfila bajo la lluvia. Dos imágenes, dos épocas, dos maneras de entender el poder. La monarquía española ha sobrevivido a dictaduras, transiciones y crisis institucionales, pero el verdadero examen será el de la legitimidad emocional.
Leonor deberá conquistar no solo el respeto, sino la empatía de una generación que desconfía de los símbolos y exige autenticidad. Su juventud puede ser su mayor fortaleza si logra conectar con un país que ya no se deja seducir por títulos, sino por valores, y en ese contexto su figura adquiere un peso histórico no como la heredera de un trono, sino como la embajadora de una nueva forma de ser real, más humana, más cercana y más transparente, ¿no? Juan Carlos fue el símbolo de la reconciliación, Leonor el espejo del cambio. Ambos representan los extremos de una misma historia, el poder y su vulnerabilidad. El abuelo construyó una monarquía moderna. La nieta debe reinventarla o verla desaparecer. Y quizás esa sea la verdadera herencia, comprender que la monarquía no sobrevive por derecho divino, sino por confianza humana. El respeto no se hereda, se gana. Y Leonor parece dispuesta a ganárselo paso a paso, con una mirada serena que, a diferencia de la de su abuelo, no esconde secretos, sino promesas. Así avanza la historia de una familia que es mucho más que una institución. Juan Carlos, el rey que abrió el camino, Felipe, el puente que lo sostuvo, y Leonor, la promesa que podría redimirlo todo. Entre la sombra y la luz, la monarquía española vive su capítulo más decisivo, porque al final cada reinado es un espejo del país que lo sostiene. Y el futuro de España, con todas sus heridas y esperanzas, mira ahora hacia una joven de mirada firme que camina entre uniformes y símbolos, sabiendo que no hereda un trono, sino una segunda oportunidad para la historia. Si Leonor encarna la luz institucional, Sofía de Borbón representa la sombra que da forma al equilibrio. A sus 18 años, la hija menor de los reyes se ha convertido en una figura inesperadamente magnética, libre de la presión del trono, pero no de la mirada pública. Sofía muestra una versión más espontánea, cercana y emocional. Su presencia complementa la rigidez de la primogénita. Mientras Leonor desfila entre himnos y medallas, Sofía sonríe entre jóvenes, colegios y causas solidarias. Y aunque los titulares se centran en la futura reina, cada gesto de Sofía construye un relato paralelo, el de una generación que ya no necesita títulos para ejercer influencia. En un mundo donde la autenticidad vale más que la sangre azul, Sofía podría ser la cara más humana de la monarquía del siglo XXI. Desde su infancia, Sofía ha sido la observadora silenciosa de los rituales reales. Aprendió pronto que su papel no era brillar, sino sostener. Mientras Leonor estudiaba discursos, Sofía aprendía miradas. Su inteligencia emocional, discreta pero profunda, ha sido clave para mantener la imagen de unidad familiar que la Casa Real necesita. Cuando la prensa analiza cada palabra de Leticia, cada uniforme de Leonor o cada visita de Felipe, Sofía aparece sin ruido, pero con una presencia constante. Ella es el puente invisible entre la formalidad de la corona y la sensibilidad de una nueva era. Y tal vez, sin proponérselo, sea quien acerque la monarquía a las generaciones más jóvenes, las que ya no veneran el protocolo, pero sí el propósito. Nada en la transformación de la monarquía española puede entenderse sin Leticia Ortiz Rocasolano. Desde su llegada a Zarzuela, su figura ha sido objeto de escrutinio, fascinación y polémica. Pero tras los titulares y los rumores, se esconde una estrategia impecable: convertir el linaje en relato. Leticia no nació reina, y tal vez por eso comprende mejor que nadie la necesidad de legitimidad. Cada paso, cada palabra y cada gesto de sus hijas está medido con precisión quirúrgica. No hay casualidades en su comunicación pública. Leonor es el deber, Sofía la cercanía, Felipe la estabilidad y Leticia la mente que teje el equilibrio entre todos. Su reinado no se mide en coronas, sino en narrativa. Ha transformado la imagen de la Casa Real en una marca de sobriedad, esfuerzo y resiliencia. Donde antes había misterio, hoy hay estrategia. Donde había protocolo, hay pedagogía emocional. Pero detrás de la perfección hay una lucha íntima, la de una madre que educa bajo la presión de la historia. Leticia no solo forma dos hijas, prepara dos símbolos. Sabe que el mundo las observará con la misma lupa con la que la juzgaron a ella. Por eso, entre actos oficiales y momentos domésticos, intenta preservar algo esencial, su humanidad. Quienes la conocen aseguran que en privado es cálida, exigente y profundamente protectora. Sabe cuándo retirarse y cuándo intervenir. Sabe que aunque la monarquía se viste de oro, se sostiene en algo tan humano como el vínculo familiar. Y en ese vínculo, Leticia ha encontrado su verdadera corona.
La relación entre Leonor y Sofía refleja la tensión eterna entre el destino y la libertad. Leonor carga el peso de la historia, Sofía la posibilidad del presente. Una representa el deber, la otra la elección, y en esa dualidad Leticia parece reconocerse. Ella también tuvo que elegir entre la vida privada y el servicio público, entre su identidad y su papel. Por eso, en la mirada de sus hijas hay algo más que herencia, hay un aprendizaje transgeneracional. La madre, que fue periodista y ciudadana común, educa ahora a dos jóvenes que deben aprender a ser símbolos sin dejar de ser personas. Esa es la paradoja invisible de la realeza moderna. Cuanto más humanas parecen, más fuertes se vuelven los cimientos de la institución. España ya no necesita reyes que hablen, necesita reyes que representen. En una era saturada de ruido, la corona ha optado por el silencio estratégico. Las palabras de Leonor son medidas, las apariciones de Sofía escasas, las declaraciones de Leticia inexistentes fuera del marco oficial, y sin embargo ese silencio habla más que 1000 discursos. Habla de prudencia, de control y de supervivencia institucional, en un país donde la política se grita, la monarquía se susurra, porque el poder, en su forma más pura, no siempre necesita imponerse, a veces solo necesita resistir. Y ahí reside el nuevo arte de la realeza española, la resistencia silenciosa. Mientras el tiempo avanza y la historia observa, la nueva generación de Borbones parece haber comprendido algo que sus antecesores no, que el poder ya no reside en la compa, que el poder ya no reside en la apuesta, autoridad, sino en la credibilidad. Juan Carlos conquistó desde el carisma, Felipe desde la distancia, Leonor lo hará desde la coherencia y Sofía tal vez desde la naturalidad. Leticia, mientras tanto, continuará diseñando la narrativa de su familia como quien construye un templo sobre ruinas, con paciencia, con rigor y con visión. Porque al final, el verdadero poder no se hereda ni se impone, se cultiva en silencio, se gana con tiempo y se mantiene con dignidad. Así termina, por ahora, la historia de una monarquía que aprendió a hablar sin palabras. El viejo rey observa desde el exilio, el actual gobierna desde la serenidad, y la nueva generación avanza con los ojos puestos en el horizonte. Leonor y Sofía caminan juntas, diferentes pero unidas, hijas de una reina que supo transformar la tradición en propósito, y mientras España debate, ellas crecen. Porque en el fondo la monarquía española ya no es solo una institución, es una familia aprendiendo bajo la mirada del mundo que la verdadera realeza no se mide en sangre, sino en conciencia.